Bendiciones al pueblo religioso, Ilerá, Tío, Rirey, Bucumbo, Poli Chapegó. Vamos a traerles a ustedes, en el día de hoy vamos a traerles una enseñanza productiva. Algo productivo que todos nos podemos aplicar en la vida de nosotros, que es una profecía. Es una profecía que siempre nos salen y da, pero a veces no la entendemos o no la podemos profundizar porque no nos la explican. Entonces, así como hace muchos años yo la aprendí, yo la estudié, yo la profundicé y me la enseñaron, mi maestro que tuve, así se la quiero enseñar a ustedes. Bendiciones a Woa, Bay Yobe. Bendiciones. Díganme si me escuchan bien ahí porque estoy manejando en la carretera. Bueno, está manejando el Reina. Díganme si me escuchan bien ahí. De paso, quisiera pedirle que todos les pongamos 2 velas o patalá. 2 velas o patalá por la tragedia que sucedió y la masacre que sucedió con los niños aquí en Texas. Ayer, el día de ayer, fallecieron 17 niños por un acto de demencia que tuvo un joven, un adolescente tuvo un acto de demencia, de esquizofrenia, y entró a una escuela y le quitó la vida a muchos niños. Hay muchas madres ahora sufriendo, hay muchas familias sufriendo, y la verdad que esto no tiene palabra para describir este dolor. Compartan la directa, vamos a hablar un poquito de Ire Arikú, vamos a hablar de la mundología, vamos a hablar de la mundología de Arikú y Aikú. Cuando hablamos de Arikú, ¿qué significa Arikú? O sea, Arikú es recomenzar los hechos de una manera diferente desde el punto cero, con una óptica orichalogía. Eso es Ire Arikú. Cuando hablamos de Ire Arikú, la gente dice larga vida, longevidad. Ok, pero Arikú no significa larga vida y longevidad. Arikú significa otra cosa, que te da otra profecía, que es lo que produce a la larga vida y la longevidad. Pero en realidad Arikú, la palabra Arikú no tiene nada que ver con la traducción de larga vida. O sea, Arikú es el nuevo comienzo de una vida, reconstruir los hechos, recomenzar, volver a comenzar de nuevo una vida de una manera diferente desde el punto cero, pero este nuevo comienzo usted lo va a comenzar desde la óptica orichalogía. Ese es el verdadero concepto de Arikú. Ahora, ¿qué significa desde la óptica orichalogía? Con los consejos de los orichas. Porque en realidad Arikú es la remodificación de la patología social. ¿Qué significa la patología social? El comportamiento social que nosotros tenemos y cómo nos desenvolvemos en el mundo social, con las amistades, con nuestros contactos, con nuestros colegas, con nuestros familiares, con nuestras esposas, nuestros hijos, los esposos, nuestras madres, nuestros padres. La patología social, cómo uno se conlleva en lo social, y que depende de las relaciones que uno tenga, así será el crecimiento tanto interno como externo de nosotros. Ese es el concepto de Arikú. El concepto de Arikú es: dime con quién anda y te diré quién eres. La famosa frase, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Vieron? Como dice Chepara, ese es el concepto de Arikú. Porque hay Ire Arikú
Irea Iku, Osorbo Ariku, Osorbo Aiku. Ya por la parte de los Osorbo, eso se marca más por Ifá. Nosotros los Osbases no marcamos Osorbo Aiku, nosotros marcamos Osorbo Iku. Pero no marcamos Osorbo Ariku ni Osorbo Ariku. Pero he conocido personas que marcan por la parte de Ifá Osorbo Ariku, Osorbo Aiku. Pero cuando hablamos de Irea Ariku, ya estamos hablando que por eso el concepto de esta palabra, para mi entendimiento, es muy amplio. O sea, de manera que Ariku significa quien no alcanza la muerte logrando nuevos comienzos. Eso es Ariku. Cuando el Orisha te da Irea Ariku, o cualquier divinidad te da Irea Ariku, te está diciendo que no vas a alcanzar la muerte a temprana edad por los nuevos comienzos que tú mismo vas a dar en tu vida, pero con los consejos del Orisha, con los consejos del santo. O sea, viéndolo de una óptica orichalogía. ¿Qué significa orichalogía? Con los consejos de Twitter. It's going to be a very interesting, it's a short class, it's a small class, but it's going to be a very interesting class because esto es uno de los ireses más importantes, es uno de los ireses mayores, para no decirle el ire mayor. Y vamos a ver de dónde nace Ariku, cómo nace Ariku, en qué orden nace Ariku y en qué historia, fábula o mito nació Ariku. ¿Alguien sabe en qué orden nace Ariku? Porque cuando hablamos de Ariku, se habla de nuevos comienzos, de nuevos principios, de comienzos de fines de comienzos, de etapas nuevas en la vida que nosotros llevamos a cabo por nuestro comportamiento dado al consejo del santo. Eso es Irea Ariku. Que eso es lo que nos va a llevar a la larga vida. No es que Irea Ariku significa que tú vas a tener larga vida. Yo conozco miles de personas que tienen Irea Ariku en mitad de ocha y han muerto a temprana edad. Porque cuando tú descifras la palabra Ariku, A, Ri, y Ku, ¿qué significa? O sea, que Ariku es la capacidad, Ariku es la capacidad de no avisorar la muerte, que es la cese de funciones. ¿Qué es una muerte? La muerte significa, Ariku significa quien golpea, o sea, cese de funciones, algo que se detiene. Si ahora usted tiene un matrimonio y se termina, eso es Iku. Si ahora usted tiene dinero y se termina, eso es Iku. Si ahora usted tiene un carro y se rompe, eso es Iku. Si ahora usted tiene un trabajo y lo expulsan, eso es Iku. Si ahora usted está estudiando en una escuela, usted está en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y lo expulsan o terminan la carrera, eso es Iku. Porque adquiriste un Ire Iku. Porque está Osorbo Iku y está Ire Iku. Lo que Ire Iku, no muchas personas lo marcan en tal. Yo no lo marco en tal, yo solamente marco Osorbo Iku. Pero también está Ire Iku. Porque Iku significa cese de funciones. Iku significa el término de una etapa, el término de una vivencia, el término de un grupo de hechos en tu vida. Cuando algo se termina, cuando algo impacta, pero algo impacta tanto para mal como para bien. Porque también el terminar un suceso, el terminar una vivencia, el terminar una mundología, ya expliqué lo que era la palabra mundología, el terminar una carrera, eso también es Ire Iku. Porque estás en cese de funciones, estás terminando, ¿no es así? Estás terminando una etapa en tu vida y ahí estás viviendo el Ire de ese Iku. Por eso dice Irosonche que la muerte lo mismo nos salva que nos mata. Porque la muerte está dentro de nosotros. Por eso cuando te vas para Ochokundá, dice que hay personas que están muertos en vida.
Ogunda Osá habla de la muerte interna. Ogunda Che habla de la muerte mental. Ogunda Fun habla de la muerte espiritual. Y así sucesivamente. Entonces ya cuando vamos hablando de Ariku, ¿qué significa Ariku? Capacidad de no avisorar la muerte, que es la cese de funciones mediante el derrumbe del descalabro por el deterioro. Vamos a ver si ustedes pueden darle un corazoncito a esta directa productiva, bonita, y que da una enseñanza al pueblo religioso, y le da un corazoncito y la comparte para que el pueblo religioso vea la mundología de Ariku. Porque muchas personas tienen Ariku, yo tengo Ariku, Reina tiene Ariku, todo el mundo tiene Ariku, pero ¿qué significa Ariku? Vamos a ir de larga vida, y la mitad del mundo, el 83.2% de la humanidad vive con achaques y enfermedades, dado al censo que hizo la Universidad de Harvard en el 2019. El 83% de la humanidad vive con enfermedades y achaques. Entonces, ¿qué iré Ariku me está dando el oricha a mí si yo vivo enfermo? Porque Ariku es el comportamiento de la patología social que tú te desenvuelves para que de ahí venga una larga vida. Pero no es que Ariku significa que tú vas a tener larga vida. No, señor. Ahora recuerden que Ariku representa el bienestar de no alcanzar la muerte antes de tiempo. Pero cuando hablamos del bienestar de que el bienestar que tú no alcanzas una muerte antes de tiempo, estamos hablando de que no se te rompa el carro antes de tiempo. Estamos hablando que no termines el matrimonio antes de tiempo. Estamos hablando que no termines los estudios antes de tiempo, que no te boten del trabajo antes de tiempo. Cuando hablamos de Iré Ariku, que el santo te da, que el oricha te da, en realidad el santo no te está diciendo que tú vas a vivir una larga vida materialmente en este plano terrenal. El santo lo que te está diciendo es que tú vas a tener un periodo extenso de vivencias dentro de todas las experiencias que tú tienes dentro de tu vida. O sea, que mediante tu comportamiento, Iré Ariku significa que mediante el comportamiento social tuyo, tú vas a hacer que tu trabajo sea longevo, tú vas a hacer que tu salud sea extendida, tú vas a hacer que tu matrimonio sea extendido, tú vas a hacer que tu mismo dinero sea extendido, sea ampliado, sea alargado. Eso en realidad es Iré Ariku. Mediante el comportamiento patológico social, o sea, con quién tú te rodeas, con quién tú andas. Por eso es que el religioso no anda en grupos, el religioso no anda en manadas, el religioso debe siempre tener un buen comportamiento. Y blessings, dice Susana Pantoja, I'm about to be 38 years of age. I just came out of the hospital. Iré Ariku, a perfect Iré, yet because I didn't have the money for all the boss I was forgetting. It said it help you often anyway. You can give me any advice and your phone number. Manda un número de teléfono a Susana Pantoja a la oficina al 305 y 439-4467 y te voy a regalar un buen por Duranico. Yo puedo contar mis amigos con una mano. Eso es Iré Ariku. Eso es Ariku. Ahora, cuando hablamos de Ariku, podemos hablar que dentro de Ariku existen categorías y subcategorías. Dentro de Ariku existe Omá, bendiciones Tavo, por medio del comportamiento de tu camino, pero social, H. Germán, pero social, porque el Iré Ariku se te da en dependencia con las personas que tú te rodees. Ese es Ariku.
en dependencia de las personas con las cuales usted se rodee, es el alimento espiritual que usted le va a dar a la palabra, a la profecía Aricú. ¿Por qué significa A, quien Ri encuentra, Q, la muerte? Eso significa Aricú, quien encuentra la muerte. Aricú. A, quien Ri, R-I, Ri, encuentra, Q, la muerte. Quien encuentra la muerte. Ahora, cuando el santo nos dice, iré a Aricú, un iré de encontrar la muerte, ¿por qué el Oricha me está diciendo que yo estoy teniendo un iré de encontrar la muerte? ¿Qué significa esto, David? O tú me estás dando una traducción equivocada, David. Ok. El Oricha nos da un iré de encontrar la muerte porque tenemos que sepultar los comportamientos terrenales y adquirir los comportamientos espirituales que los orichas nos dan en mitad para así nosotros poder tener una larga vida. Eso es Aricú, porque la palabra Aricú significa quien encuentra la muerte. Entonces, si cada día, todas las mañanas, nosotros podemos morir internamente y decir, este va a ser un nuevo comienzo, ahí es cuando se nos va a dar a nosotros el iré Aricú. Ahora, Aricú, sin A, I, lo opuesto, Q, la muerte. Aricú significa lo opuesto a la muerte, lo invertido a la muerte. O sea, Aricú significa vida, significa alimentación, significa ascenso, significa crecimiento. Y significa el progreso que tú te puedas superar en la vida. Por eso hay iré, Aricú y Osobo, Aricú. Comparte la directa, Yané, compartan la directa. Un corazoncito, no veo que hay corazones. No veo que hay corazones. Mil éxitos, Dayana. A usted igual. No veo que hayan corazones, no veo que la están compartiendo. Por favor, compartan. Ahora, dentro de Aricú existe Omar, existe Irorún, Irorún, Imo. El etánico Huaco Bao mío. Ahora, cuando hablamos de iré Aricú, este es el iré que el ser humano tiene que poseer porque se encuentra de las necesidades para poder mantener y cuidar un bienestar, que es lo que le va a dar la larga vida. Por eso es que, ¿cuál es el proceso de crecimiento y alimentación de Aricú que se da en la etapa de la vida de un ser humano? ¿En qué proceso de nuestra vida nosotros vivimos iré Aricú? ¿Cuál es el momento exacto para aprovechar ese iré Aricú? Porque si no aprovechamos ese momento, después nos va a costar mucho más trabajo mediante de los esboces. Vamos a tener que alimentar iré Aricú mediante sacrificio. Una cosa es alimentar nuestras acciones y otra cosa es alimentar iré Aricú mediante de los sacrificios. La etapa de la vida en la cual se vive iré Aricú se da en las etapas entre 20 y iré Aricú se da en las etapas entre 20 y 30 años. Quien le diga lo contrario, hay que recapitular el estudio. ¿Por qué entre 20 y 30 años? Porque es cuando se da entre 20 y 30 años, entre 20 y los 30 años se da un grupo de eventos relacionados para ver qué usted hace con esos sucesos. O sea, de 0 a 20 años usted termina la escuela, de 0 a 19 años. De 20 a 30 años usted vivió los primeros comienzos de su vida, el principio de su vida. Ahí se sabe si usted estudió, si usted no estudió, si usted fue buen hijo, si usted no fue buen hijo, si usted es delincuente, si usted va a ser estudioso,
si usted es heterosexual, si usted es homosexual, si usted es bisexual, ¿qué usted va a hacer con su vida de 0 a 19 años? A partir de los 20 años, que usted ya se le entrega a usted, usted recogió, usted va a recoger todo lo que usted sembró. Esos primeros 19 años, a partir de los 20 años, se le entrega a usted toda esa cosecha, toda esa siembra. Y se le dice a usted, vamos a ver qué tú vas a hacer con todas estas siembras, con todas estas cosechas que tú has recogido. Tú has estudiado, tú no has estudiado. Ahora de 20 a 30 años es cuando a ti te toca alimentar ese Iré Arikú para ver qué tú vas a hacer de tus 30 a tus 40 años. Y lo que tú hagas de tus 30 a tus 40 años es lo que va a depender tu vejez. Por eso es que vemos muchas personas que tienen títulos académicos, títulos de universidades, títulos de bachilleratos. Tenemos personas que tenemos máster, tenemos personas que han estudiado en universidades, doctorados, títulos de toda clase y no han hecho nada con su vida. ¿Por qué? Porque de la etapa de 20 a 30 años no alimentaron ese Iré Arikú. Se les entregó la orichalogía, la mundología. El santo le entregó de 20 a 30 años. Ese paquete es como un paquete de FedEx, como un paquete que te llega por correo a la casa. Y te dice, aquí te estoy entregando toda la siembra, todas las semillas, todas las flores que tú recogiste desde que tú naciste hasta los 19 años. La educación que tu mamá te dio, la educación que te dieron tus amigos, la educación que recogiste en la calle, la educación que recogiste en la escuela, la educación que recogiste en la universidad, ya lo tienes en tus manos hasta los 19. A los 20 años, ¡pum!, se te entrega. Y de 20 a 30 años, tú tienes que jugar un papel protagónico en ver qué es lo que tú haces con ese Arikú que tienes en las manos. Y si lo alimentas, ahí depende tus vivencias de los 30 a los 40, de lo cual dependerá tu adultez o tu vejez de los 40 en adelante. Porque quien no asegura, quien no alimenta ese Arikú de 20 a 30 años y no asegura el Iré que le viene, que no lo voy a decir en esta directa, de 30 a 40 años, no asegura su retiro de los 40 en adelante. No sé si me puedo hacer entender o los estoy confundiendo mal. ¿Estoy explicando bien, no? Bueno, si Reina me entiende, que es más gringa que cubana, entonces yo pienso que ustedes me pueden entender también. Gracias, mi amor. Eso es Arikú. Ese es el concepto de Arikú. Ahora, habíamos hablado de si tuviste la oportunidad de 20 a 30 años alimentar ese Arikú, te va a costar menos trabajo después de los 30 años, porque no vas a tener que hacerle tanto sacrificio. Porque una cosa es la alimentación y otra cosa es el sacrificio. Pero si usted no alimentó ese Iré Arikú de 20 a 30 años, después de los 30 años vas a tener que hacer más sacrificio que alimentación. Vivir mucho arriba del esbo. Por eso es que las personas que llegamos a tener la oportunidad de alimentar ese Arikú de 20 a 30 años, somos las personas, somos el grupo de seres humanos que tenemos que hacer menos sacrificio de voces desde los 30 a los 40. De los 30 a los 40. Tenemos que hacer menos sacrificios internos, menos sacrificios de animales, menos sacrificios de recibimiento de orichas. ¿Por qué qué? Porque nuestras acciones son los que han sembrado esas semillas que hemos recogido para el futuro. Que ya esas semillas se están dando. Es como una inversión en el stock market que tú haces. Si tú inviertes cuando el dinero está creciendo, ya después el dinero sigue pariendo solo. ¿Tú me entiendes, no, mami? Ya después el dinero sigue pariendo solo porque es la misma inversión.
que tú hiciste, que el dinero está pariendo y pariendo y pariendo y se está creciendo el dinero. O sea, las vivencias, ¿qué? Se está multiplicando. Lo que tú sembraste es lo que se está multiplicando. Eso es Arikú. Por eso es que las personas que no siembran, no alimentan el Arikú de 20 a 30 años. Después de los 30 años les cuesta mucho trabajo y tienen que hacerse mucho esbo. Si no hacen esbo, ya después de los 40 años tienen que pasar a otra etapa. ¿Qué significa eboring? Eboring, ¿qué significa eboring? Un esbo duro, un esbo macizo. En español significa un esbo de hierro, que a una traducción paralela, homóloga, significa un sacrificio duro, un sacrificio muy difícil. Por eso es que después de los 40 años, si no alimentaste Arikú, si no te sacrificaste, si no estudiaste, si no alimentaste el comportamiento, con quién te juntaste, ya después de los 40 años, si tú quieres llegar a ser grande o quieres ser productivo en la vida para otras personas, te cuesta mucho trabajo, tienes que sacrificarte mucho, mucho, mucho. El sacrificio es doble o si no triple. El sacrificio es doble o si no triple. Por eso, es por eso por lo que yo estaba explicando los otros días que el tiempo no se puede perder, porque el tiempo no regresa. Ahora, de 0 a 20 años, de 0 a 20 años, es el proceso de Arikú, porque es lo opuesto a la muerte, o sea, es la alimentación de vida, el proceso Arikú. ¿Qué significa Arikú? Lo opuesto a la muerte. ¿Qué significa Arikú? La alimentación de vida. De 0 a 20 años, los primeros 19 años de tu vida, estamos viviendo con nuestra mamá, mami nos está alimentando, papi nos está cuidando, estamos yendo a la escuela, no tenemos que pagar renta. No, bueno, hay personas que se van de la casa y hacen su vida a temprana edad, a los 18, a los 17. Pero más o menos el concepto son los primeros 19 años. Nadie se va de la casa con 10 años porque es imposible que usted vea un niño deambulando en las calles con 5 o 6 años. A no ser que esté pidiendo dinero en la calle con su padre que está al lado o su madre que está al lado, que eso lo vemos en países del tercer mundo, como los que existen. Para no mencionar ningún país, para que nadie se sienta afligido o lastimado. Pero los primeros 19 años de la vida es que vivimos el proceso de lo opuesto a la muerte. Porque es la alimentación de vida. Es mami y papi que nos está alimentando, que nos está cuidando, que nos está ayudando a ese crecimiento. Porque los primeros 19 años de nuestra vida, el ser humano vive bajo la tutela y la guía del Oricha Labatorí de la madre. Ahora escuchen que esto es un le atícolo copo en de la bo oru, atícolo copo desde la ibo y ye, atícolo bongo desde la ibo ochi y ye. A la batorí y ya tipori y ya lo dice ahí tapotito vito vilo qua. Dice que los primeros 19 años de nuestra vida del ser humano, eso está en Eunle, donde el concepto de la mundología de Yoruba y la filosofía de Yoruba dice que los primeros 19 años de la vida el ser humano vive, el niño o la niña o el adolescente vive bajo la tutela de la guía del ángel de la guarda de la madre. Es por eso que nos dice Osache que los padres paren a los hijos no paren a los padres, y el buen hijo tiene la bendición de Dios y de sus padres. Ahora, los primeros 19 años de tu vida, los primeros 19 años de su vida, que el hijo tenga algún problema, lo mejor que... Les voy a regalar un secreto.
El mejor esbozo que se le puede hacer a un adolescente es encima del ángel de la guarda de la madre que lo parió. Esos son los primeros 19 años, porque